Si en este momento tienes dolor lumbar general, protrusión o hernia discal, degeneración discal, artritis o estenosis, en este vídeo te voy a mostrar la mejor manera para aliviar el dolor a través de una rutina de ejercicios que durante años como fisioterapeuta han demostrado ser los más eficaces y rápidos para aliviarlo. En cada ejercicio también te diré en qué casos son apropiados, en qué casos no deberías hacerlos en absoluto y en qué situaciones podrías intentarlos pero con precaución. Por eso te recomiendo prestar atención a todos los ejercicios, especialmente a los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento que verás al final del vídeo, porque quizás ya los estés haciendo y no deberías. El primer ejercicio es un estiramiento lumbar en rotación. Te acuestas boca arriba, mantienes los hombros en contacto con la cama y luego bajas las rodillas hacia un lado hasta sentir el estiramiento en la cadera opuesta. Manteniendo esta posición puedes sentir el estiramiento en la zona lumbar. Mantén esta posición durante 15-20 segundos y luego repite el mismo movimiento en el lado opuesto. La mayoría de los problemas en la zona lumbar responden muy bien a este estiramiento. Haz 3 series de 15 a 20 segundos en cada lado. Este estiramiento es adecuado para el dolor lumbar general, también es recomendable si tienes una protrusión o hernia discal, degeneración discal, artritis o estenosis. El segundo estiramiento es de una sola rodilla. En este caso, desde la misma posición, mantén una pierna extendida y con una mano toma la parte externa de la rodilla usando la mano para empujar la rodilla hacia abajo. Como puedes ver, este estiramiento es un poco más profundo que el anterior. Repite el movimiento en el lado opuesto. 3 series de 15-20 segundos en cada lado. Este estiramiento es apropiado si tienes dolor lumbar general, pero debe realizarse con precaución si tienes una hernia o protrusión discal. Ahora vamos a estirar el músculo piriforme, que es siempre implicado o casi siempre en los problemas lumbares. Desde la posición boca arriba, dobla la rodilla izquierda y coloca el pie izquierdo sobre el muslo derecho. Luego, con ambas manos, sujeta el muslo derecho por detrás y tira hacia el pecho hasta sentir tensión en el piriforme izquierdo. La tensión se sentirá como si estuviera en el glúteo. Repite el movimiento en el lado opuesto. 3 series de 15-20 segundos en cada lado. Este estiramiento es adecuado para el dolor lumbar general, pero también debe realizarse con precaución si tienes una protrusión o hernia discal. También es recomendable si tienes degeneración discal, estenosis o artritis. El siguiente es el estiramiento de la postura del niño. Arrodíllate y apoya las manos sobre la cama. Desde esta posición, siéntate lentamente sobre los talones. Esto ayuda a redondear la zona lumbar hasta alcanzar una posición cómoda. Haz 3 series de 15-20 segundos. Este es un estiramiento que proporciona alivio en la mayoría de los casos de dolor lumbar. También es adecuado si tienes dolor lumbar general, pero debes evitarlo si tienes una protrusión o hernia discal, ya que queremos evitar una flexión extrema. Finalmente haremos el estiramiento de gato-vaca. Procede con precaución para evitar una flexión y extensión máximas de la columna. Desde una posición de rodillas con las manos apoyadas, arquea la espalda en forma de gato y mantén la posición durante 5 segundos. Luego haz la posición de vaca dejando caer el tronco hacia la cama y mirando hacia adelante. Mantén esta posición durante 3-5 segundos antes de volver a la posición de gato. Repite el movimiento 10 veces por 3 series. Este estiramiento es adecuado si tienes dolor lumbar general. Debe realizarse con precaución si tienes una protrusión o hernia discal o también si tienes degeneración discal, estenosis o artritis, ya que queremos evitar una flexión y extensión extremas. Ahora pasamos a una parte fundamental que deberías empezar cuanto antes. Aunque a veces no es fácil empezar los siguientes ejercicios de fortalecimiento estando en una fase aguda, pero es súper importante empezarlos tan pronto como puedas. Desarrollar fuerza lleva tiempo, pero es lo que realmente te ayudará a eliminar el dolor de espalda y sobre todo te ayudará a evitar que el
dolor vuelva a aparecer. El puente de glúteos es ideal porque activa los glúteos, los isquiotibiales y la espalda baja y también el abdomen. Es un ejercicio excelente, es una manera excelente de aliviar cualquier dolor en la parte baja de la espalda. Al comenzar, acuéstate sobre tu espalda con las rodillas dobladas y los pies planos sobre el suelo. Luego contrae los glúteos y eleva lentamente las caderas del suelo, formando una línea recta desde las rodillas hasta los hombros. Mantén la posición unos segundos y luego baja lentamente. Con el tiempo puedes hacer más repeticiones. Ahora veremos la progresión del puente de glúteos. Rodillas flexionadas y pies juntos. Mantén la barbilla en una posición neutra, brazos a la altura de los hombros. Vamos a levantar la pelvis y luego volver a bajarla. Es importante que los brazos se mantengan a la altura de los hombros porque de lo contrario estamos empujando demasiado con la cabeza contra la camilla. En este caso, por ejemplo, los brazos se irán hacia atrás como ves en este ejemplo y esa no es la forma correcta de hacer el ejercicio, así que mantén los brazos a la altura de los hombros. Repetimos el ejercicio 10 veces consecutivas y realizamos 3 series. Puedes adaptar las repeticiones según tu condición actual, disminuyéndolas o aumentándolas. Manteniendo las mismas reglas, haremos el ejercicio alternando el movimiento de subida y bajada de las piernas, empujando con un solo pie. Como ves en este ejercicio, la rodilla de la pierna que se extiende se apoya en la rodilla flexionada y se mantiene ahí mientras levantamos la pelvis. Esto para asegurarnos que estamos trabajando correctamente los músculos estabilizadores. Hacemos 10 repeticiones consecutivas y ajustamos las repeticiones según nuestro estado actual, según nuestra capacidad, disminuyendo o aumentando el número de repeticiones. Al principio puedes bajar lentamente para reforzar el equilibrio de tu cuerpo. Vamos a ir alternando el movimiento con la otra pierna, también como parte de una progresión controlada. Ya podemos pasar al ejercicio de bandera. Nos tumbamos en el lado derecho, apoyados sobre el codo derecho. Desde aquí vamos a levantar y bajar la pelvis 10 veces consecutivas por 3 series. Como ya dijimos, puedes adaptar las repeticiones y las series según tu estado actual, aumentándolas o disminuyéndolas. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio de bandera también en el lado izquierdo. Y ahora, como ves, he aprovechado para mostrarte una progresión de este ejercicio de bandera que podrás hacer en cuanto te sientas más fuerte. Se trata de levantar primero la pelvis y luego también la pierna y el brazo que está arriba, manteniendo la pelvis elevada. Gracias por ver este video sobre el dolor de espalda baja. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y dejar tus comentarios abajo. Asegúrate de ver también el video sobre la mejor posición para dormir con dolor lumbar. Puedes verlo haciendo clic en las miniaturas laterales. Revisa el enlace en la descripción para ver nuestros cursos para fisioterapeutas, masajistas y profesionales de la salud. Nos vemos en el próximo video.